A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a darle la bienvenida y saludamos a esta hora al profesor Lucio Castro Chipana, es el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTED, y como siempre le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Profesor Castro, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. José, igualmente, muchas gracias por la oportunidad y siempre el saludo para docentes y auxiliares de educación del país. Coméntenos, ustedes a través de una nota informativa están expresando su preocupación, ¿no?, por el accionar del gobierno, del sindicato también afín al gobierno, por intentar apropiarse de la derrama magisterial, ¿no? Coméntenos, ¿cuáles son estas amenazas? Mira, José, uno de que nosotros hemos señalado ya de tiempo atrás, apenas admitido el decreto supremo 09, de que se trataba de una norma ilegal, inconstitucional, y lo cierto es que el Congreso, haciendo uso de su rol y ejercicio del control de las acciones del gobierno, en primera votación determinó la inaplicabilidad de este decreto supremo, justamente por considerarlo inconstitucional, al señalar ellos de que se violentaba el ordenamiento jurídico, se afectaba el artículo 51 que establece la jerarquía de normas, y al señalar con precisión que es imposible, inconcebible e ilegal que un decreto supremo pueda cambiar, pueda contravenir, pueda afectar la naturaleza y el espíritu de una ley. Y eso es lo que está haciendo ese decreto supremo. Y en ese camino están empeñados el ministro, el presidente de la República y el sindicato del gobierno. Y el ministro de Educación, actuando prácticamente en consonancia y subordinado al sindicato del gobierno, tan es así que el día de ayer, en que este sindicato gobernista ha desarrollado un paro nacional, ha contado con el aval del Ministerio de Educación, de prefectos, subprefectos, algunos directores regionales, algunos directores de escuela en el país. Y a pesar de haber tenido todo el apoyo y logística de parte del gobierno y del Estado, este paro ha fracasado. Y digo esto porque el mismo Ministerio de Educación tiene una información interna que no entiendo por qué no la publican, en donde señalan que menos del 1% es el que ha participado en este paro nacional. Siendo así, estamos ante lo que hemos dicho como usted, un sindicato insignificante, y por tanto no está en capacidad de poder presionar o amenazar al país en el sentido de que va a hacer una huelga nacional al igual que el 2017. Estos señores no entienden que el 2017 fue hace 5 años, que el escenario era completamente diferente, que ahora ellos gobiernan, el sindicato del gobierno, el presidente de la República, que es el promotor, auspiciador de este FENATE Perú, y están gobernando mal, están demostrando incapacidad para hacerlo. No tienen horizonte, no tienen planificación de qué cosas hacer en todos los sectores, no cumplen compromisos electorales y están evidenciando horrores permanentes que dan pie para cuestionamientos, censuras y una amenaza constante en el sentido de que este gobierno tenga que ser cambiado. Entonces, al Congreso de la República y al país hay que decirle que hay que mirar las cosas con tranquilidad, porque este sindicato insignificante no está en condiciones de amenazar absolutamente a nadie. Al contrario, ahí tiene que haber un nivel de reflexión de parte del ministro y entender pues que esa subordinación en el ánimo de mantenerse en el cargo tiene que acabar y que tiene que estar preocupado por los temas centrales, que son la infraestructura, la alimentación, las herramientas tecnológicas, la conectividad, el tema de hacer los cambios en el currículo que sean necesarios, pero previo debate, análisis, y no de manera así en 4 paredes o de gabinete como quiere implementarlo. Entonces, aquí hay muchas cosas que reflexionar y con tranquilidad. Ahora, profesor Castro, hace unos días el Congreso en primera votación derogó este decreto supremo, ¿no?, que dio el Ministerio de Educación, ¿no?, para modificar justamente la elección, ¿no?, de cuadros directivos en la derrama, ¿no? ¿Por qué no se cumple la segunda votación? ¿Tiene usted información? ¿Por qué el Congreso, por qué se requiere segunda votación para ya, como se dice, encarpetar totalmente?
entiendo, José, de que la discusión debió desarrollarse el día de ayer. Al parecer no ha alcanzado el tiempo y son múltiples los proyectos que tienen que ser debatidos. El día de hoy estaba el interés en la situación de señor ministro del Interior y no se ha abordado igualmente. La próxima semana es semana de representación y la siguiente entiendo que indefectiblemente este proyecto tenga que ser visto y de una vez zanjado, ratificando el Congreso de la República la primera votación, puesto que este es un proyecto de ley o este es un decreto supremo que tiene visos innegables de ilegalidad e inconstitucionalidad. Entonces esperamos nosotros que eso se desarrolle. A la par el SUTEP, preocupado por los problemas que la educación tiene y la desatención de la cual es causante el gobierno, está programando una movilización nacional para el 5 de octubre. Y este 5 de octubre nuestra movilización, en el caso de Lima, va a ser al Congreso de la República a efecto de exigirle que cumpla con el 6% del PBI para educación, que este gobierno no cumple, a efecto de decirle al Congreso de la República que mire el tema de los auxiliares de educación, el nombramiento, el incremento de remuneraciones, que asegure un incremento digno para docentes y en un solo tramo, cosa que pueda hacerla, que mire la situación de los cesantes y jubilados, que vea la situación de los docentes que quieren nombramiento y quienes este gobierno de manera constante, además de frustrar pruebas, se niega a implementar tales procesos. Entonces hay situaciones que merecen ser atendidas por el Congreso, deben ser vistas por ellos y nosotros como SUTEP vamos a movilizarnos a efecto de coordinar con ellos y ver la atención y encaminamiento de la solución de la problemática que vamos a plantear. Permítame tocarle otro tema, porque estando en Nueva York, participando en la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente Pedro Castillo anunció el cambio de currículo escolar, ¿no? ¿Ustedes han tenido oportunidad de analizar esta propuesta lanzada por el presidente Castillo? Primero, de que el presidente Castillo en Nueva York lo que ha hecho es describir una realidad que en el Perú no existe, que la educación está yendo de maravillas y que este gobierno está cumpliendo con todos sus compromisos y que los problemas que tiene el sector, que a la fecha se mantienen, están siendo todos atendidos. Eso es una gran mentira. Lo otro de el cambio del currículum, que ellos han limitado a solo la modificación de algunos cursos, consideramos que acá hay varios elementos. Uno, primero, que el currículum no aborda solamente los cursos o planes de estudio, es un tema que va más allá y que comprende muchos más elementos, muchos más rubros, y que conforme la ley establece debe ser debatido, analizado cada cierto periodo. Creemos que debe ser debatido y analizado, pero por los actores y agentes y actores centrales que participan del proceso educativo. El gobierno ha malinterpretado y distorsionado esta situación y está impulsando debates y revisiones del currículo en varios lugares del país, pero a donde existe el sindicato, el gobierno y sus organismos generados. Y no hay una participación directa del magisterio, sus representantes, el SUTEP, a efecto de debatir, a efecto de participar de este análisis, que en nuestro concepto también tiene contenidos ideológicos que no deben ser implementados de inmediato, sino producto de todo un análisis, toda una discusión, todo un debate en el cual participen quienes están involucrados directamente en el tema educativo. En este tema, el SUTEP ha sido dejado de lado, profesor Castro, no han sido consultados, porque este es un tema bastante delicado, ¿no? Creo que un papel primordial juegan los docentes para que conocen la realidad, conocen idiosincrasia, conocen el manejo educativo, prácticas educativas. Quienes implementan las políticas en educación somos los maestros. Quienes debemos participar de la formulación de las políticas somos los maestros. Y este gobierno continúa, al igual que gobiernos anteriores, manteniendo al margen o siendo lejano de los maestros la discusión de políticas en educación. Por eso decimos que esto que el gobierno está promoviendo va a ser al final un fracaso, porque no obedece ni siquiera a lo que el gobierno plantea, sino a lo que el sindicato del gobierno está planteando y está movilizando, y en lo cual prácticamente el ministro es una marioneta que se mueve en función de lo que el sindicato del gobierno le señala. Consideramos que aquí tiene que participar el SUTEP, tiene que participar padres de familia, tienen que participar los actores participantes del proceso educativo, que en este caso no están siendo movilizados, no están siendo convocados, no están siendo partícipes de esta pretensión. ¿Y de qué manera usted considera que el gobierno, cuál es la intencionalidad
de esta modificación de currícula escolar? Bueno, lo que se afirma, en la medida que no conocemos la propuesta, lo que se afirma es que se busca presentar algunos contenidos desde la mirada y enfoque que tiene el sindicato del gobierno, y todos sabemos que el sindicato del gobierno tiene una fuerte influencia, presencia, dirección de Movadef, Sendero Luminoso y organismos creados por ellos. Entonces aquí el mesianismo, aquí el dogmatismo militarista no puede prosperar, y para eso requerimos discusión, debate, análisis. De lo contrario, esta propuesta va a fracasar, igual que el gobierno. También veo en la nota informativa que ustedes han alcanzado la preocupación porque el gobierno incumple hasta el momento una serie de promesas, entre ellos el tema presupuestal para el sector de educación. Para nadie es un secreto, José, que este gobierno desarrolló un conjunto de compromisos electorales. Y para nadie es un secreto de los que estamos en educación que ninguna de esas promesas ha cumplido. Mira, el presupuesto para educación el año pasado ha sido el 4,2 del PBI. Este año, producto de la inflación, a pesar de ser más dinero para educación, resulta siendo puntos menos en relación al año pasado. Si el año pasado fue 4,2, el próximo año pretende ser el 4,1 del PBI. O sea, lejos de acercarse al 6%, se aleja. En el tema de incremento de remuneración de los auxiliares de educación, están siendo una vez más desatendidos y olvidados. No se habla de incremento de remuneraciones, menos de nombramiento. En el caso de los docentes, no se habla de aumento en un solo tramo como exigía el señor Castillo cuando era candidato, y sigue dándose el trato normal o acostumbrado neoliberal que él mismo cuestionaba. En el caso de los cesantes y jubilados, del tema del nombramiento, creación de plazas, etcétera, un sinnúmero de propuestas que a la fecha vienen siendo incumplidas, y a la fecha demuestra que no estamos ante el gobierno de los trabajadores ni el pueblo, y no estamos ante un presidente que, conociendo los problemas de la educación, los desatiende, los posterga y los mira con ojo de desatención. Muy bien, profesor Lucio Castro, como siempre muy reconocido por esa comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar siguiendo muy de cerca la preocupación que ustedes están expresando, ¿no? Sobre todo en el tema de la derrama magisterial, ¿no? Aquí lo que falta ciertamente es transparencia, ¿no? No se está actuando con la suficiente forma diáfana que se tiene que exigir a un gobierno, ¿no? Y parece ser que se están utilizando una serie de mecanismos nada apropiados. Yo le agradezco, profesor Lucio Castro. A ti, José, simplemente decir que lo siguiente, usted y la derrama vienen actuando de acuerdo a ley, y quien está actuando contrariamente a ley y quien está simbolizando la corrupción y el acto delincuencial es justamente el sindicato del gobierno y el gobierno mismo, ¿no? Recuerda que el señor Castillo está involucrado en 6 procesos ante el Ministerio Público. Está el señor Bruno Pacheco, está el señor Silva, está el señor Tey, está la señora Lucinda Vázquez, congresista de la República, todos que tienen un qué hacer con el Poder Judicial y con el Ministerio Público. El SUTEP, la derrama simbolizan democracia, simbolizan corrección, y el CENATE simboliza corrupción. Muy bien, profesor Lucio Castro, muy reconocido por esta comunicación. Gracias por atender el contacto a través de Conexión Perú. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.